Y entonces nos corresponde el día de hoy. Listo. Muy bien, está todo bien. Listo, entonces buenos días. Buenos días. Bueno, el día de hoy entonces vamos a compartir una clase sobre la función logarítmica. Entonces me dijeron que estábamos en la página, ¿qué? 98. Entonces vamos a su cartita, la página 98. Y entonces nos corresponde el día de hoy la función logarítmica. Bueno, antes de comenzar a explicar sobre la función logarítmica, vamos a repasar un poquitico sobre el cuento de los logaritmos. ¿Listo? Vamos a repasar. Y allí va a quedar grabadito, porque la verdad, este es un conocimiento muy importante que ustedes lo deben de tener muy bien. Entonces vamos a recordar un poquitico el cuento con los logaritmos. ¿Listo? Entonces, primero vamos con las potencias. Por ejemplo, 2 elevado a la 3. ¿Cuánto da 2 elevado a la 3? 8. Eso da 8. Esto lo podemos escribir como un logaritmo. Se escribe así, prestarán atención. Logaritmo, esta es la base, este es el exponente, esto se llama potencia. En los logaritmos, la base viene a ser la base del logaritmo. La potencia viene a ser el numerito de acá. Y el resultado viene a ser el exponente. O sea, el exponente es el resultado del logaritmo. ¿Listo? Vamos con otro. Por ejemplo, 3 elevado a la menos 2. ¿Cuánto da 3 elevado a la menos 2? Un noveno. Un noveno. Muy bien. Excelente. Un noveno. Entonces esto lo vamos a escribir como un logaritmo. Será logaritmo en base. La base, miren, esta es la base, exponente, potencia. La base de la potencia viene a ser la base del logaritmo. Entonces me queda logaritmo en base 3 de un noveno. Y el resultado es el exponente. O sea, menos 2. Uno más. A ver, hagamos uno de base 10. 10 elevado a la 2, ¿cuánto da? 10 elevado a la 2 da 100. Como logaritmo me va a quedar logaritmo en base ¿cuánto? A ver, díganme ustedes. En base 10. ¿De quién? De 100 y el resultado es 2. Listo. Resulta que los logaritmos en base 10 no se escribe la base. Listo, la basecita no se la va a escribir. Solamente me queda así, logaritmo de 100. Entonces, cuando ustedes miren un logaritmo y no está escrita la base de ese logaritmo es 10. Es como en las raíces. Cuando usted tiene una raíz, por ejemplo, dice raíz cúbica de lo que sea, de 10, no sé. Pero, bueno, de 8, pongámosle. Pero cuando no está escrito aquí el índice, entonces usted asume que el índice es 2. Con los logaritmos sucede algo parecido, pero es con base 10. Cuando la base del logaritmo es 10, no se la escribe. ¿Listo? Y se asume que la base es 10. ¿Listo? Entonces usted puede calcular cualquier logaritmo. Por ejemplo, encontremos logaritmo en base 1/3 de 27. ¿Cuánto será el logaritmo en base 1/3 de 27? ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando, la base es 1/3. 1/3 elevado a la ¿cuánto? Me da 27. Excelente. Muy bien. Menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque cuando tenemos base, fracción, exponente negativo, se invierte la base. El inverso de 1/3, ¿cuánto es? 3, el inverso multiplicativo. Y el exponente ya me queda positivo y 3 a la 3 da 27. Perfecto. Entonces, logaritmo en base 1/3 de 27 es menos 3. Hasta allí un poquitico sobre el cuento con los logaritmos. Listo. Ahora, cuando nosotros tenemos la función logarítmica, ya hablando de la función logarítmica, entonces, digamos la función logarítmica. Entonces, función logarítmica. ¿Listo? Prestaránme atención, por favor. Cuando hablamos de la función logarítmica, entonces la grafiquita, me queda 2 opciones para la gráfica. Entonces, solamente 2 opciones para la gráfica, dependiendo de la base. Entonces, la gráfica me puede quedar, por ejemplo, de esta forma, y siempre va a pasar por el punto de coordenadas 1, 0, y esta gráfica me queda cuando a es mayor que 1. ¿Listo? O la gráfica me podría quedar de este estilo. Esta se llama una función creciente, porque a medida que vamos avanzando en el eje X, en el eje Y va aumentando, creciente. O puede ser la gráfica de este estilo, y también pasa por el punto de coordenadas 1, 0. Y en este caso, cuando me queda la gráfica así, cuando A está entre 0 y 1, en otras palabras, 0 mayor que A y menor que 1. A está entre 0 y 1, un numerito entre 0 y 1, entonces la gráfica me queda de este estilito. Eso para la función logarítmica.
¿Listo? En este caso función creciente y en este caso la función es decreciente. Es como parecido a la función exponencial. También, cuando a mayor que 1 la función era creciente y cuando a estaba entre 0 y 1 la función es decreciente. No se olviden que el logaritmo no existe para 0. ¿Cómo así? Logaritmo en cualquier base, pongámosle logaritmo en base 2. De 0, ¿cuánto da? ¿Qué estoy buscando? La base es 2 elevado a algún número que me dé 0. 2 elevado a qué número me da 0. No existe, no hay ningún número, ¿no? Porque 2 elevado a la 0, ¿cuánto es? 1. 2 elevado a la 0 es 1. ¿Y qué necesito que me dé? 0. Entonces, 2 elevado a qué número me da 0. No hay ningún número. ¿Listo? Por eso el logaritmo en base 2 de 0 no existe, no hay su valor. Y lo mismo, el logaritmo no existe para números negativos. O sea, no se puede trabajar. Por ejemplo, pongámosle el logaritmo en base 2. Logaritmo en base 2 de menos 4. ¿Qué estoy buscando? Que 2 elevado a la cuánto da menos 4. ¿Listo? Como la base es positiva, elevado a cualquier número, el resultado siempre va a ser positivo. ¿Listo? No le puede dar negativo. Entonces, por esa razón, el logaritmo no existe para números negativos y tampoco se puede calcular el logaritmo de 0. Listo. Vamos al dominio y el rango de la función. ¿Hasta allí tienen alguna pregunta? ¿Sí me están comprendiendo hasta allí? Listo, vamos al dominio y el rango de la función logarítmica. Cualquiera de las gráficas da lo mismo. Vamos al dominio. El dominio se lo mira en ¿dónde? ¿En el eje X o en el eje Y? Muy bien, en el eje X. ¿Alguien me puede dictar cuál será el dominio de la función logarítmica? ¿Alguien me puede decir? Miren en el eje X, ¿qué valores toma del eje X? ¿Cuál será el dominio? ¿Cuál es? 1 y 0. ¿De 1 hasta el infinito? Ah, muy bien. Muy bien, de 0 hasta el más infinito. Ese sería el dominio. Pregunta, ¿será que toma el 0? No, muy bien. De hecho, el eje Y va a ser una asíntota. Por más que se extienda aquí hasta el menos infinito, la gráfica, ¿qué va a suceder? Cada vez ¿se va a ir qué? Acercando más y más al eje Y, pero nunca lo va a tocar. Entonces, como el dominio lo miramos sobre el eje Y, en el eje Y va a tomar desde 0 hasta el infinito. En 0 abierto porque no lo toma, hasta más infinito. Eso es lo mismo que decir los reales positivos. ¿Listo? El rango, ¿en dónde se lo mira? En el eje Y. ¿Alguien me puede decir qué valores del eje Y? Para darse cuenta tienen que trazar perpendiculares al eje Y. ¿Cómo así? ¿Cómo así perpendiculares? Así son las perpendiculares. O sea, formando ángulos de 90 grados. Entonces, si usted se da cuenta, aquí hay gráfica, aquí hay gráfica, aquí hay gráfica. Y como esto sigue subiendo, va a haber gráfica todo el eje Y. Por lo tanto, ¿cuál será el rango de la función logarítmica? Los reales. Listo, perfecto. Listo, para ambas funciones da lo mismo. Dominio va del 0 al más infinito, que sería lo mismo que los reales positivos. Y el rango, los números reales. Listo. Eso es el cuento con la función logarítmica. Quisiera que tabulemos para mirar cómo nos queda la gráfica del logaritmo en base 2 de x. Por ejemplo, f de x igual a logaritmo en base 2 de x. Bueno, en este caso, como la base es mayor que 1, entonces tenemos dos opciones para la gráfica. ¿Listo? En este caso, la base 2. ¿Qué es 2? 2 es mayor que 1. O sea que la grafiquita nos va a quedar de este estilito. ¿Sí? ¿Estamos? Por ejemplo, si hubiera escrito aquí f de x igual a logaritmo en base 1 medio de x, ¿cómo me quedaría la gráfica? ¿Como la opción 1 o como la opción 2 y por qué? Muy bien, la gráfica me debe de quedar de este estilo porque en este caso a, que bueno, viene a ser la base del logaritmo, está entre 0 y 1. Entonces la función me viene a quedar de este estilo, va a ser una función decreciente. ¿Listo? Pero vamos a tabular f de x igual a logaritmo en base 2 de x para mirar cómo me queda la gráfica. Entonces, aquí vamos a ubicar valores para x y vamos a encontrar valores para y. Listo. Entonces sabemos que no podemos colocar en la tabulación, ¿qué no podemos colocar? Negativos ni el 0. Entonces vamos a tabular, por ejemplo, 1/8, tabulemos 1/4, tabulemos 1/2, tabulemos 1, tabulemos para 2, para 4 y para 8. A ver qué me da. ¿Listo? Para ubicar en el plano cartesiano y hacer la gráfica.
Tabulemos esos valores. Entonces veamos, ¿qué es f de 1/8? Será logaritmo en base 2, en vez de x, miren, estamos, f de x es logaritmo en base 2 de x. F de 1/8 será logaritmo en base 2 de 1/8. Listo. ¿Alguien me puede dar el resultado? Logaritmo en base 2 de 1/8. ¿Cuánto da? -3. Muy bien, -3. Si alguien de pronto dice, ¿cómo lo encontró? No se olviden. La base es 2. Hay que buscar el exponente para que me dé 1/8. 2 elevado a la ¿cuánto da 1/8? A la -3. Listo. Entonces vamos a calcular logaritmo ahora en base 2 de 1/4. ¿Cuál es el valor? -2. Muy bien, -2 será el valor. Logaritmo en base 2 de 1/2. Logaritmo en base 2 de 1/2. ¿Cuánto será? -1. Muy bien. Vamos muy bien. Siguiente, estamos tabulando. Estamos calculando, si alguien se pierde, f de 1. ¿Qué es f de 1? En este caso, como la función del logaritmo en base 2 de x, y en este caso x, miren, donde está x tenemos 1. Será logaritmo en base 2 de 1. ¿Cuánto es logaritmo en base 2 de 1? El valor es 0. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 0 da 1. ¿Listo? Siguiente, para 2. ¿Qué será? Logaritmo en base 2 de 2. ¿Cuál es el resultado? 1, porque 2 elevado a la 1 da 2. ¿Listo? Este es un 1. ¿Cuánto es entonces logaritmo en base 2 de 4? ¿Cuál es el resultado? 2. Muy bien, excelente. ¿Y cuánto da logaritmo en base 2 de 8? 3, porque 2 a la 3 da 8. Perfecto. Muy bien. Ahora, esos valores los vamos a ubicar. Esta se llama la tabulación. Estos valores los vamos a ubicar en el plano cartesiano. Entonces, para x necesito 1/8, 1/4, hasta el 8. Hasta el 8. Bueno, supongamos que aquí esté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? En el eje x. En el eje y tengo del -3 al 3. Entonces 1, 2, 3. Bueno, pongámosle por aquí 1, 2, 3. Por aquí -1, -2 y -3. Listo. Unimos los puntos. Para 1/8 da -3. 1/8, ¿qué es? Divido en 8 partes, más o menos por aquí, y toma -3. 1/4, ¿qué es 1/4? Divido en 4 partes. Bueno, ahí está como más fácil en 4 partes. Por aquí está dividido en 4 partes y toma -2. 1/2. 1/2 es la mitad, vale -1. Por aquí. Para 1, 0, miren, pasa por aquí. Para 2, 1. 2, 1. La función pasa por aquí. Para 4, 2. 4 para x, la función vale 2. Acá están los valores de la función que es y. Y para x igual a 8, la función vale 3. ¿Listo? Por aquícito. Estoy ubicando los puntos de la tabulación en el plano cartesiano. Y la gráfica entonces viene algo así. ¿Listo? Listo. Ahí está la grafiquita. No se olviden que esto nunca va a tocar al eje Y. Este eje Y, como nunca lo va a tocar, se llama una asíntota. Y si ustedes se dan cuenta, miren, es la formita de esta gráfica. ¿Listo? Ahora miren, insisto, como ustedes van a la universidad, entonces pues quiero que lleguen bien, con buen conocimiento. Esta grafiquita, creo yo, que la podemos hacer en Desmos, la calculadora gráfica. Vamos a intentar hacerla. El logaritmo en base 2 de x fue lo que grafiqué ahorita. ¿Listo? F de x igual a logaritmo en base 2 de x. Fue lo que acabé de graficar. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a ver si lo logramos. Entonces, a ver. Aquí en la calculadora, voy a abrir el teclado. Y en el teclado, por aquícito, aparecen funciones. Bueno, voy a borrar esta función. Entonces, aparecen funciones. Y por aquí usted baja. Y por allí, más adelantico, aparecen logaritmos. A ver. No sé si me los ayudan a buscar. Por aquí está, mírelo. Este logaritmo es en cualquier base. ¿Listo? Entonces, logaritmo en base. En este caso, en base 2 de x. Aquí va la variable. ¿Listo? Y pongámosle, pues, para que quede bonito como una función, y igual. Y igual a logaritmo en base 2 de x. Mírenla en la grafiquita.
¿Listo? Bueno, miren para acá, aquí estos valores parece que tocara aquí en este caso el eje Y, pero si nosotros nos acercamos, vamos a hacer como aquí una lupa, nos vamos a acercar, acercar, acercar. Miren, ¿qué sucede? ¿Lo toca el eje Y? No lo toca. Ahí nos podemos dar cuenta que efectivamente, así se vaya para abajo al menos infinito y usted vuelve y utiliza una lupa aquí y se da cuenta que no lo toca al eje Y. ¿Listo? Bueno, ahí está la grafiquita. Ahí para que miren cómo se la puede hacer la grafiquita también en Desmos. ¿Cómo fue? Se van al teclado de aquí y acá en funciones, aquí pueden, miren, hay varias funciones. Ahí están las funciones trigonométricas inversas, incluso hasta estadística, miren. ¿Listo? Y por acá, más abajito, estaban las funciones, en este caso la función logarítmica. Aquí, para cualquier base, logaritmo en base a de x. Listo. Continuamos. Vamos a la cartillita. ¿Hasta allí tienen alguna pregunta? ¿Hasta allí alguna pregunta? Bueno, entonces nosotros, para el estudio, como ya estamos en matemáticas de grado 11, se supone que esto ya lo habían visto en noveno, entonces pues hago un repasito y ahora nosotros solamente vamos a tratar con el logaritmo natural. ¿Qué es el logaritmo natural? Pónganme en atención. El logaritmo natural se denota así, f de x igual, esto se lee logaritmo natural de x, le pone ln(x). ¿Y qué es logaritmo natural de x? Es logaritmo en base e de x. ¿Y quién es e? ¿Alguien recuerda quién es e? Euler, el número de Euler, es el número irracional 2,718281, ¿vale? Irán anotando, ¿listo? Entonces, nosotros vamos a hablar acerca del logaritmo natural de x. ¿Qué es logaritmo natural? Logaritmo natural es logaritmo en base e de x y se le llama así, ese es el nombre que le pusieron, logaritmo natural. En este caso, la base es el número de Euler y equivale aproximadamente a 2,718281 el número e. Listo, vamos a hacer la gráfica del logaritmo natural de x. Pero para hacer la gráfica vamos simplemente a recordar que hay dos tipos de gráfica. ¿Listo? Entonces tenemos esta gráfica cuando a es mayor que 1 y esta gráfica cuando a está entre 0 y 1. Listo. Entonces, como la base es e, ¿alguien me puede decir cómo me quedaría la gráfica? ¿Como la opción 1 o como la opción 2? ¿Y por qué? ¿Cómo será la gráfica? Como la opción 1. Muy bien. Así me va a quedar la gráfica. ¿Por qué me va a quedar así la gráfica? Eso, porque en este caso la base es e y es 2,71 y e es mayor que 1. Por lo tanto, la grafiquita me debe de quedar de este estilo. Entonces, para hacer la gráfica, simplemente vamos a ubicar aquí el plano cartesiano. Vamos a dibujar el plano cartesiano. ¿Listo? Bueno, no vamos a tabular ni nada de ello. Simplemente ubicamos el plano cartesiano y la gráfica trazamos algo así. Y va a pasar por el punto de coordenadas 1,0. Para x1, para y0. Aquí entonces eje x y eje y. Esa va a ser la gráfica entonces del logaritmo natural de x. ¿Listo? Por favor, hacen el dibujito. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora vamos a mirar las propiedades de los logaritmos. En este caso, pues, vamos a trabajar solamente con logaritmo natural. Entonces, vamos a mirar las propiedades que cumple el logaritmo natural. Listo. Atentos acá. Vamos a ver cómo vamos. Primera propiedad, logaritmo natural de 1. ¿Qué es logaritmo natural de 1? Es logaritmo en base de 1. ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando que la base e elevado a ¿qué número me da 1? ¿Alguien me puede dar el resultado? 0. Muy bien, logaritmo natural de 1 es 0. Segunda propiedad, logaritmo natural de un producto. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. O sea, logaritmo natural de x por y es igual a logaritmo natural de x más logaritmo natural de y. ¿Listo? Perdón. Logaritmo natural de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Esto se cumple para cualquier logaritmo. Veamos un ejemplo. A ver, veamos un ejemplo. Por ejemplo, calculemos logaritmo en base 2, que es fácil.
Logaritmo en base 2 de 4 por 8. Vamos a verificar esa propiedad, en este caso con un logaritmo de cualquier base. Pongámosle base 2, que es como más fácil. Según esta propiedad, tenemos el logaritmo de un producto. Según esta propiedad, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos, a la suma de los factores. Entonces, me quedaría logaritmo en base 2 de 4 más logaritmo en base 2 de 8. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Entonces, ahora sí veamos. Aquí me va a quedar logaritmo en base 2 de 4 por 8 da 32. Tendrá que ser igual. Logaritmo en base 2 de 4, ¿cuánto es? 2, porque 2 a la 2 da 4. Más, ¿cuánto es logaritmo en base 2 de 8? 3, porque 2 a la 3 da 8. ¿Cuánto es logaritmo en base 2 de 32? 5, muy bien. 2 a la ¿cuánto da 32? 2 a la 5. 5 y 2 más 3, 5. Simplemente hemos verificado que efectivamente se cumple esta propiedad. Vamos aquí, propiedad número 3. Logaritmo natural de un cociente. El logaritmo natural de un cociente es igual a la resta de los logaritmos. O sea, logaritmo natural de x, el numerador, menos el logaritmo del denominador. ¿Listo? Veamos un ejemplo. Y también pues trabajemos con un logaritmo en base de algo que me quede fácil para mirar a ver si verdad se cumple. Por ejemplo, logaritmo en base 2, pongámosle de 2 octavos. A ver, ¿qué me quedará esto? Vamos a calcular logaritmo en base 2 de 2 octavos. ¿Listo? Según esta propiedad, esto va a ser igual a logaritmo en base 2 de ¿quién? De 2 menos logaritmo en base 2 de ¿quién? De 8. Vamos a ver si eso es verdad. Entonces aquí me queda logaritmo en base 2 de, simplifiquemos 2 octavos, es un cuarto. Por acá, ¿cuánto da logaritmo en base 2 de 2? 1, muy bien. ¿Cuánto es logaritmo en base 2 de 8? 3, perfecto. ¿Cuánto da logaritmo en base 2 de un cuarto? ¿Qué estoy buscando? 2 a la ¿cuánto da un cuarto? Menos 2, muy bien, menos 2. ¿Y cuánto es 1 menos 3? Menos 2. Excelente, ¿no? Qué chévere. Muy bien. Listo, perfecto. Os voy a extrañar, ya me estoy dando cuenta. Muy bien. Vamos a la siguiente, logaritmo natural de x elevado a la y. ¿Cómo se desarrolla logaritmo de una potencia? El exponente pasa a multiplicar y me queda y por el logaritmo natural de x. Esta propiedad se cumple para cualquier logaritmo. A ver, veamos. Veamos esa propiedad. Verifiquémosla. Por ejemplo, a ver, con un logaritmo en base 3, pongámosle. Logaritmo en base 3 de una potencia. A ver, pongámosle 9 elevado a la 2. Según esta propiedad, ¿cómo se resuelve? Miren, el exponente pasa a multiplicar acá. Entonces sería 2 por el logaritmo en base 3 de 9. Veamos, aquí me queda el logaritmo en base 3 de 9 al cuadrado, da 81. Igual. Y acá me va a quedar 2 multiplicado por... ¿Cuánto es logaritmo en base 3 de 9? ¿Cuánto? 2. Vamos a calcular logaritmo en base 3 de 81. ¿Qué es? 3 elevado a la ¿cuánto da 81? 3 elevado a la ¿cuánto da 81? A la 4. 3 a la 4 da 81. ¿Verdad? Y acá, 2 por 2, 4. Listo. Ahí está, miren, la propiedad. ¿Listo? Vamos a la propiedad 5. Dice logaritmo natural de e. Propiedad 5. ¿Qué es logaritmo natural de e? Es logaritmo en base de e. ¿Alguien me puede dar el resultado? ¿Cuánto da logaritmo en base de e? 1. Muy bien. ¿Por qué? Porque esta es la base. Estoy buscando el exponente para que me dé e. El exponente es 1. Muy bien. Y por último, logaritmo natural de e elevado a la x. Como esta es una potencia, la x pasa a multiplicar acá y me queda x por el logaritmo natural de e. Pero el logaritmo natural de e ya lo habíamos encontrado. Bueno, hagámoslo paso a paso. Esto es x por... ¿Cuánto es el logaritmo natural de e? 1. ¿Y cuánto me da x multiplicado por 1? X. Entonces, el logaritmo natural de e elevado a la x es x el resultado. ¿Listo? Logaritmo natural de e elevado a la x es x por el logaritmo natural de e
logaritmo natural de ella, lo habíamos encontrado, es 1 y x por 1 da x. Entonces, logaritmo natural de e a la x es x. Miren, esta propiedad también se cumple con cualquier base. Pónganme en atención, la propiedad número 6. Es bien interesante. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de 3 elevado a la 4. ¿Cuánto será el logaritmo en base 3 de 3 elevado a la 4? ¿Cuál será el resultado? 4 logaritmo natural de... Ah, ya, pero de una vez denme el resultado, o sea, sin hacer ningún proceso. ¿Cuál va a ser el resultado de logaritmo en base 3 de 3 a la 4? ¿Cuánto? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo harían? Bueno, hagámoslo paso a paso. El 4 pasa a multiplicar 4 por logaritmo en base 3 de 3. ¿Y qué me queda aquí? 4 por logaritmo en base 3 de 3, ¿cuánto da? 1. ¿Y 4 por 1 da? 4. Ah, ya. Entonces, logaritmo en base 3 de 3 elevado a la 4 da 4. Da estico. A ver, logaritmo en base 2 de 2 a la 5. ¿Cuánto debe de dar? 5. Cuando la base y aquí cito, este de aquí es el mismo, entonces el resultado del logaritmo va a ser el exponente de acá. Vamos a ver. Logaritmo en base, el que usted quiera, 1/4. De 1/4 elevado a la menos 2. ¿Cuál va a ser el resultado? Menos 2. ¿Listo? Logaritmo en base 1/4. De 1/4 elevado a la menos 2, el resultado va a ser menos 2. ¿Listo? ¿Sí? Listo. Bueno, entonces esta propiedad, insisto, se cumple con cualquier base. Logaritmo en base a de una potencia a elevado a la n. ¿Cuál será el resultado entonces? N. Listo. Eso es lo que me dice esa propiedad. Con cualquier base sería así. En este caso con base E. Logaritmo en base de e a la x, el resultado va a ser el exponente. Listo. Eso es todo con el cuento de los logaritmos. Por el momento, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Listo, ahí termina la clase. Entonces voy a cortar la grabación.